no podemos ver en profundidad todo. Hay algunos temas que me gustan más, así que les di como un poco más de profundidad, y además creo que son cosas que no se ven como tan seguido, y me parece interesante que se lo lleven. Así que vamos a empezar. A ver si puedo compartir. Ahí va. Bien, bueno, optimización o optimizando en el servidor. Y la primera pregunta es, ¿qué entendemos, no? Como performance, pero esta vez del lado del servidor, ¿no? Que veníamos viéndolo mucho desde el lado del browser, y qué entendemos desde la performance del lado del server, o sea, qué hay del otro lado y qué cosas podemos mejorar. Y ella lo interpretaba más como momentos, y yo creo que la performance del lado del server la podemos ver como desde distintos ángulos. Hay un ángulo en particular que les quiero comentar, que es que la performance está directamente relacionada con algo que es, o sea, con dos variables, que es ganancia y costo. Obviamente, o sea, ¿qué sería ganancia? Bueno, que al mejorar la performance, vamos a dar un ejemplo de un carrito, ¿no? Entonces, mejoramos la performance de, de todo ese flujo. Bueno, mejora la performance a nivel, mejora la experiencia de usuario. ¿Qué significa esto? Que seguramente sigamos teniendo ventas, o sigamos teniendo, o sea, tengamos cada vez más usuarios, lo cual significa que va a haber un aumento en ganancias. Ahora, la performance también o afecta directamente al costo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si nuestro servidor está caído, no podemos vender, lo cual significa que obviamente perdemos usuarios, perdemos ventas. Entonces, creo que lo que tenemos que considerar también al momento de empezar a pensar cómo podemos hacer que las cosas sean más performantes, o mejor dicho, qué opciones tenemos para hacer que la parte de atrás sea más performante, o sea, la parte del backend sea más performante, tenemos que analizar el contexto en el que estamos. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con contexto? No es lo mismo las opciones que tienen empresas que ya son muy grandes y que tienen millones de usuarios, le hace Despegar, Mercado Libre, o empresas internacionales como, no sé, Spotify. Son empresas que, dados ciertos problemas, los pueden encarar de una manera distinta a si es una startup más chica. ¿Por qué? Porque hay opciones que son mucho más costosas, entonces hay las startups que son quizás más pequeñas, tienen que entender y evaluar su contexto para ver qué opciones pueden tomar. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Entonces, yo actualmente estoy trabajando en una empresa que lo que hacen es traquear eventos. Entonces, por ejemplo, yo soy Lele, dueña de Taringa, tengo millones de usuarios en mi plataforma, eh, y lo que hace esto es traquear qué hace cada uno de los usuarios dentro de la plataforma. Le hace login, cliquea en un post, deja un comentario, se desloguea, o sea, absolutamente todo lo que pasa ahí lo va traqueando. ¿Qué significa esto? Que, o sea, si nos lo ponemos a pensar, es un volumen de datos, un volumen de información muy grande, porque son todas las acciones que llevan a cabo todos los usuarios que están en la plataforma en ese momento. Entonces, esa información, ese volumen de datos, hay que tener, como prestar atención en cómo lo vamos a manejar. Si somos una empresa de muchísimo dinero y tenemos por detrás una base de datos relacional, le hace un Postgres, no nos importa que haya muchísimo flujo y esas tablas empiecen a crecer, porque de alguna manera tenemos espalda para poder cubrirlo. Pero no es lo mismo cuando no podemos enfrentarlo con tanta plata y tenemos que empezar a pensar en otras opciones. Entonces, la performance y cómo atacamos la performance y qué opciones tenemos para resolver algunos temas también depende directamente de nuestro contexto.
Y esto me parece que es algo que normalmente no se habla. Me parece que en general cuando se habla como de performance del lado del backend y de escalabilidad, como que no se tiene muy en cuenta esto de, che, ¿qué opciones podemos tener en función de nuestro contexto? Entonces, la ecuación perfecta, digamos, para lo que es performance sería, o sea, performance óptima, a bajo costo, según nuestro contexto, y downtime mínimo. ¿Qué es esto de downtime? Bueno, el downtime es el tiempo en el que está caído nuestro servidor y que no puede responder, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se cae la página de la FIP que no podemos entrar, ese es un downtime. Hay otras empresas que tienen otro tipo de estrategia, por ejemplo, Santander, que nos ponen una cola durante un cierto tiempo. Eso es porque tienen muchísimas requests, muchísimas personas al mismo tiempo tratando de entrar. Pero el downtime es eso. Entonces, lo que tratamos de hacer es que nuestro servidor pueda responder a todas las peticiones, ¿sí? A todos los usuarios que están actualmente interactuando con nosotros. ¿Qué podemos hacer, no? Porque para tratar de evitar este downtime, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, primero vamos a hacer un pequeño quiz. Este quiz no es tan cheto como los que hace Guille, que te tira ahí el QR. Esto dice así, me gustaría que se tomen unos minutos para pensarlo y después continuamos y vemos cuál es la respuesta. Pero la pregunta es esta, dice, si a un servidor le lleva 400 milisegundos devolver un contenido cuando tiene 100 usuarios concurrentes, o sea, cuando tengo 100 requests concurrentes, ¿cuánto le llevará responder a 200 usuarios? O sea, ¿cuánto le llevará responder a 200 requests? Si alguien se anima a abrir el micrófono y tirar un guess, son bienvenidas. Y si no, ahora vemos en unos segundos cuál es la respuesta. Hola, no sé Podría llegar a pensar, no sé si me te Ahí se escuchan. escucho, escuchó pero alguien. súper bajito. Sí, yo, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, Camila, Ah, ¿no? sí, Cami, hola. Hola. Yo creo que es la A, o sea, me estoy rearriesgando, ¿eh? Porque se supone que tiene que Sí, tardar lo mismo que si tuviese 100 usuarios a, no sé, 200. claro, o sea, al ser el mismo contenido, debería seguir tardando lo mismo. Claro, Es una buena forma de pensar. Lo otro pensé. también que podemos pensar es, bueno, puede llegar a tardar el doble, ¿no? Como al ser el doble de cantidad que tengo que responder, podrían ser esos 800 milisegundos. No sé si alguna tiene otro pensamiento con respecto a esto. Asumo que el silencio es un no, así que vamos a dar la respuesta correcta. Y la respuesta correcta, la realidad es que no sabemos cuánto tiempo nos puede llevar. No hay, o sea, no tenemos una manera específica, concreta de poder medir y decir la respuesta es esta. No. O sea, podemos pensar que independiente de la carga, siempre vamos a responder en 400 milisegundos, que era lo que decías vos, porque al fin y al cabo es el mismo contenido. Podemos llegar a pensar que, bueno, al ser el doble de request, nos llevaría justamente 800 milisegundos, 400 milisegundos por 2, eso es la doble cantidad. Pero la realidad es que no podemos tener una certeza de cuánto nos va a llevar. Lo que podemos afirmar es que en algún momento, o sea, en cierto punto, a medida que la carga aumenta, ¿qué va a pasar? Los recursos del servidor se empiezan a saturar y ¿qué pasa? El servidor se convierte en un cuello de botella. Y ahí es cuando aparece esto de el downtime, ¿no? Como murió. ¿Qué cosas, o sea, por qué y qué cosas pueden llegar a causar esto? Bueno, pueden ser, qué sé yo, procesos que sean muy largos y que sean bloqueantes. También depende mucho el lenguaje de programación que estemos usando. Hay lenguajes, JavaScript es monothread, pero después hay otros lenguajes que son multithread y hacen uso de esto. Pero bueno, procesos que sean largos y bloqueantes de ese único thread. Una base de datos que esté mal diseñada significa que entonces las queries pueden tardar mucho en responder, lo cual significa que de nuevo, ¿no? las respuestas van a tardar. Incluso después podemos llegar a tener
problemas de nivel de hardware o mismo problemas a nivel de red, ¿no? Cuando tenemos lentitud, o a nivel de hardware podría ser, por ejemplo, cuando se llenan los discos, después vamos a ver un poco de eso. Pero la realidad es que no podemos tener una respuesta de cuánto efectivamente puede tardar. Podemos llegar a tener un estimado de esto, pero no mucho más. Y entramos en este tema de la degradación, ¿no? Que es esto que conversábamos recién. A mayor cantidad de peticiones, eventualmente el servidor se empieza a saturar y no puede responder. Entonces, hay un tema ahí que es la relación entre la cantidad de requests y el tiempo de respuesta no es lineal, ¿sí? Es algo que es exponencial. ¿Hay algo que podamos hacer antes de llegar a nuestro server? Eso significa, ¿qué podemos hacer para que no lleguen tantas peticiones a nuestro servidor? Y esto es algo que ya lo vimos, pero me parece interesante traerlo, justamente porque Gia estaba teniendo un problema con esto. ¿Qué cosas se les ocurre que podemos hacer antes, ¿no? Como un pasito antes de llegar a nuestro server? ¿Qué podemos hacer para atajar un poco de tráfico? ¿Tienen algo en mente ahí? No. No voy a contestar porque ya lo aprendí por las malas. Yo di por sentado, además, yo di por sentado que estaba y no, y Guille le dijo, che, probá con esto. Ahí quería, perdón, Lele, justo en Vicky había comentado en la de cuánto tiempo, si se duplicaría, si tardaría lo mismo o no teníamos ni idea. Había comentado que mencionaba que si tiene caché es probable que demore igual. Creo que viene un poco a colación capaz con esta pregunta. Exacto. Entonces, como para retomar desde ahí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer justamente antes? Bueno, esto es algo que ya vimos, que Guille lo explicó, y es, podemos utilizar un CDN. La idea también es, o sea, hoy replantearnos un poco a nivel arquitectura general, ¿no? No solo específicamente qué puedo hacer en el servidor, sino a nivel como más global. Entonces, algo clave que podemos hacer es justamente poner un CDN, que lo vimos, o sea, dentro, a nivel de arquitectura, lo podemos pensar como una capa intermedia. ¿Qué era un CDN? Una Content Delivery Network, que lo que hace es, tiene recursos que normalmente constantemente se piden al server, ya están ahí, entonces de ese modo cuando llega una nueva request, directamente quien responde es el CDN en vez de responder el servidor. Esto me permite a mí, como vemos acá, yo tengo 20 millones de requests por una foto en este caso, y el CDN a mí, como servidor, me hace solo una request, ¿sí? Entonces ahí ya estoy parando muchísimo tráfico y resolviendo este problema, que era el que estaba teniendo Gia. No sé si te querés desmutear y contar, pero bueno, Gia le estaba pasando algo que se resolvía de este modo. Podía poner un CDN, prender un CDN y empezar a cachear recursos para no llegar todo directamente al server. Bien, esa es Sí, no es mucho más que eso. O sea, no es mucho más. O sea, me desmuteo y lo cuento, lo pasé muy mal, pero es justamente eso. Hay veces que el contenido se va a repetir tanto o hay mucha gente pidiéndome exactamente el mismo contenido. Entonces, esto justamente lo que resuelve es eso. Bien, fantástico. Entonces, ¿qué podemos hacer antes de llegar a nuestro server? La respuesta es, podemos poner un CDN. Ahora, podemos, o sea, cuando llegamos al server, lo que podemos hacer también es devolver solo recursos necesarios. Esto fue algo que vimos la clase pasada, un poco también a colación, que era cuando nosotros nos conectamos a través de un celular o nos conectamos a través de una notebook, nosotros tenemos una forma de detectar el dispositivo que se está conectando y de esa manera podemos tener una estrategia con respecto a qué contenido le tenemos que entregar. Entonces, lo que podemos usar es un request header que se llama user agent. User agent forma parte
de los headers a nivel de request y nos permite detectar características del dispositivo que está haciendo la request, ¿sí? El dispositivo que está navegando. ¿Qué información nos brinda? Nos brinda qué navegador es, el tipo de dispositivo, sistema operativo, y creo que también era el render engine, pero lo que más nos interesa es el tipo de dispositivo y el navegador también, pero el tipo de dispositivo por sobre todo. Entonces podemos detectar, che, es un dispositivo mobile, excelente. Podemos entregar un CSS específico para mobile. En caso de que sea otro tipo de dispositivo, bueno, tomamos esa estrategia, ¿no? Entendemos cuál es el dispositivo y entregamos solo el contenido que necesitamos. Simplemente lo que tenemos que hacer es capturar este header, analizar de dónde viene y retornar la información o el contenido necesario. Bien. También hablamos, perdón, ¿no? Hay cosas que no agregué, porque me parece que ya las hablamos, que era, por ejemplo, el tema de comprimir el contenido, que eran cosas que ya vimos. Entonces, hay ciertas cosas donde no me detuve, pero obviamente siempre estamos hablando de comprimir el contenido que vamos a entregar, lo mismo también con optimizar todas las imágenes, o sea, todo lo que ya estuvimos hablando de antes. Y ahora sí, entramos en otras partecitas, que es si hay algo que podemos hacer a nivel de base de datos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si está funcionando bien o mal? ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar la performance ya a nivel de base de datos? Lo primero que tenemos que hacer es monitorizar, ¿sí? Entender qué es lo que está pasando, entender qué queries están funcionando de manera lenta y de ese modo poder atacar directamente. De nuevo, monitorizar también depende del contexto en el que estemos. Hay muchísimas herramientas y muchísimos servicios que nos permiten monitorizar qué está pasando, pero bueno, depende del contexto en el que estamos. Si es una empresa muy grande, seguramente tengan servicios pagos. Si es una empresa que recién empieza, quizás tengamos que hacer algunas cosas manuales. Los ejemplos que yo voy a estar dando de base de datos los orienté específicamente a Postgres, porque es la base de datos con la que estoy trabajando hace un tiempo ya. Pero sepan que todos los motores de base de datos tienen estas cosas que vamos a estar hablando, que es un query profiler para entender si las queries están optimizadas o no, si hay, o sea, todo motor de base de datos tiene la posibilidad de prender una opción de log y entender y guardar información con respecto a qué queries fueron ejecutadas y con qué tiempos. Absolutamente todo esto es información que se replica a todos los motores de base de datos. Acá puntualmente vamos a estar hablando de Postgres. Entonces, monitorizar. Podemos monitorizar entonces con herramientas de terceros o manualmente. Una manera de hacerlo de manera manual es utilizando una extensión que es pgstats statements. Es una extensión que se prende y después obtenemos una tabla relacionada. En esta tabla, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver todas las queries que se ejecutan, la cantidad de llamados que tienen. Yo hice unas pruebas locales. Después les voy a subir un dump de la base de datos también para que ustedes lo puedan probar. Pero acá yo hice un par de llamados, entonces veo la cantidad de llamados que se hicieron, el tiempo total que llevó. Esto se mide en milisegundos. Fíjense, tengo una query que está tardando 15 milisegundos, tengo otra ahí que está tardando 11. Después, el tiempo mínimo, el tiempo máximo y la media de tiempo. Y la última columna es la cantidad de filas que me va a devolver. Perdón, dije milisegundos, me voy a corregir. Está en milisegundos, por ende 15 milisegundos o 5 milisegundos, en este caso son 5 segundos. ¿Sí? Esto ya me está diciendo que esas queries están tardando bastante tiempo.
Mi base de datos, la que levanté para probar, que es la misma que les voy a pasar después a ustedes, tiene 200.000 registros en total. Después se las paso para que puedan hacer pruebas. Bien, entonces, esa es una manera de monitorizar de forma manual. Después hay servicios, ¿sí? Servicios de terceros. Dependiendo de nuestro contexto, podemos adquirir alguno o no. Hay dos que son muy interesantes para mí. Uno es Datadog, que Datadog es increíble, loguean todo, absolutamente todo, hacen todo bien. Desde Datadog puedo ver, digamos, query por query, qué se ejecutó, cuánto tardó, tiene una manera de ver los picos en las queries de cuánto tiempo lleva a ejecutarlas, en qué momento, en qué rango de fechas. Hay un montón de data que hay que se puede analizar. El otro que es muy interesante es New Relic. New Relic nos brinda también otros tipos de gráficos, tiempos de ejecución, son herramientas muy parecidas. Nada, servicios de terceros que podemos llegar a utilizar para monitorizar nuestra base de datos. Y después hay otra cosa muy interesante que son los índices. Los índices ya es una manera de optimizar queries, ¿sí? Cuando yo ejecuto una consulta dentro de mi base de datos, si es una base de datos que tiene, o sea, que estoy atacando a una tabla que tiene muchísimos registros, esa query va a tardar mucho. Posiblemente tenga problemas, hasta incluso me pueda llegar a tirar el servidor. Yo tenía un amigo que trabajaba en Mercado Pago y me dijo que la última vez que se había caído Mercado Pago fue porque hicieron un select sobre la tabla de usuarios. Entonces, ¿qué es un índice? Un índice es una manera de optimizar una query. Entonces, yo la forma de pensar los índices es como si fuesen un libro. En un libro, en este caso yo puse el libro de programación, ¿no? Pero yo tengo un libro de programación y quiero aprender acerca de funciones. Listo. Tengo dos opciones de hacer esto. La forma que no es óptima, que es ir página por página viendo si se habla o no de funciones, o ir directamente al índice al final, donde hace referencia a todas las páginas donde se habla de funciones. Eso es un índice. Y un índice a nivel base de datos funciona del mismo modo, ¿sí? Lo que nos permite es, en vez de hacer lectura secuencial, fila por fila, viendo si una condición se cumple, el índice justamente lo que dice es, che, en esta fila de acá se cumple esta condición, ¿sí? Y el índice es algo que definimos nosotros a mano con la información que necesitamos. Entonces, parte de analizar qué queries están funcionando de manera lenta para poder indexar los campos que son necesarios. Vamos a ver un poquito cómo se hace esto. Me quedaron medio raras las imágenes de última, después pasamos a la base de datos y lo vemos. Ahí tengo esta tabla que es personas, que tiene 200.000 registros. Hacer un count de esto me llevaba 5 segundos. Tiré una serie de queries para ver sin indexar. Dije, bueno, me quiero traer todos los registros donde el primer nombre sea James, el last name sea Young, o sea, nombre y apellido, y el create date le pasé unas fechas. Esa query me está tardando 5 segundos. Un select por nombre me está llevando 5 segundos, casi 6. Y el last name también me está llevando 5 segundos. Y esto estamos pensando en una base de datos con 200.000 registros, tampoco es muchísimo. Imagínense en volúmenes mucho más grandes, esto no camina, ¿sí? ¿Qué podemos hacer entonces? Si estas son queries que constantemente se ejecutan, las podemos indexar. Entonces, es este cuento del librito, ¿no? Si yo quiero encontrar quién se llama James, bueno, voy al índice, me fijo y ya obtengo qué filas son las que tienen el nombre James. Entonces, vamos a ver cómo se crea un índice a nivel base de datos en Postgres. Lo único que
tengo que decir es create index sobre qué tabla y sobre qué campo. Pueden ser múltiples campos, ¿sí? Los índices no, o sea, no son un único campo, pueden ser una combinación de campos. ¿Por qué puse esto? Porque lo que les quería mostrar es lo que tarda en crearse un índice, y ahora vamos a ver por qué. Súper interesante. El índice, la creación del índice me está llevando 11 segundos. ¿Qué significa esto? Que cuando creamos un índice sobre una tabla es una operación que nos va a llevar bastante tiempo, ¿sí? Pero si vemos después el resto de las consultas, fíjense que cuando yo hago un select por nombre me lleva 140 milisegundos. Es una diferencia abismal. Estábamos tardando casi 6 segundos contra 141 milisegundos. Nada. ¿Qué pasa cuando yo hago el select por apellido? Me pasa exactamente lo mismo. Estoy tardando los mismos 5 segundos. ¿Por qué? Porque el índice está sobre la columna de nombre, no afecta directamente a la columna de apellido, ¿sí? La última consulta, esto me parece increíble, es una consulta que combina distintos predicados, o sea, tengo distintos ANDs, y fíjense que por el solo hecho de incluir un campo que está indexado, ya tarda muchísimo menos, ¿sí? Porque es una manera muy simple que tiene el motor de base de datos de encontrar los registros que requiere. Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta. Yo, la verdad que Guille tiene razón, yo no veo el chat. ¿Hay Lele, yo alguna tengo dos pregunta? preguntas. Sí. Uy, La primera, cuando yo quiero, o sea, cuando yo creo el índice arriba, yo puedo crearlo con first name y en el caso de que quiera sumar ahí, en esa primera operación, más sí. campos, lo que hago es pongo coma y llamo al Sí. a los siguientes campos y armo... Sí, así es. Sí, Okay. entonces sí, te queda una combinatoria. Sí. Lo que sí te voy a decir es ponerle un nombre descriptivo al nombre sí del índice, ¿no? No, por supuesto, sí. Pero sí, esa es la forma. De nuevo, el índice puede ser por una columna o por múltiples. Obviamente, cuantos más campos pongas, la creación del índice va a ser mayor, ¿no? El tiempo en el que tarda, el tiempo que tarda. Perfecto. ¿Te puedo hacer una consulta, Lele? A ver si... Sí. No sé si se me escucha. Ahí está. Sí. Sí. Eso, por ejemplo, en la que estás buscando a alguien por apellido, ¿esos 5 segundos es lo que tarda la query en responder? Sí. Ok, o sea que... Si yo ejecuto esa query sobre los 200.000 registros que tengo, es lo que me tarda en responder. O sea que desde que la persona hace el request para entrar a un sitio, que de repente le va a listar el nombre y apellido de una persona, de James Young, vamos a decir que se llama así, Sí. Sí o sí voy a tener 5 segundos, que es lo que va a tardar solamente en ejecutar la Eso query. es O solo sea, lo que tarda es, la query, sí. digamos, es un poco conectando con lo que venimos hablando, ¿no? Que si bien nosotros podemos optimizar un montón de cosas del frontend y las imágenes y los assets y comprimir y entender cómo es el flujo desde que el browser obtiene la respuesta, si esa query sigue tardando 5 segundos, por más de que optimicemos todo lo que podamos optimizar, menos de 5 segundos no va a tardar. Por eso es importante ver este tipo de cosas y conocer de que hay algo que trasciende, por así decirlo, que está en cómo obtenemos cómo el servidor obtiene esos datos, cuán performante es eso y demás. Digamos, como para poder asociar e hilar que esos 5 segundos terminan impactando, que claramente esta persona va a tener una respuesta mínimo a los 7 segundos o a los 6 segundos, mínimo. Era por eso. Claro. Gracias, sí, sí. Y estamos hablando, o sea, de esta base de datos que no es gigante, ¿no? Entonces, es una práctica muy habitual tener índices, pero ahora vamos a ver que tienen algunas contras usar índices. Lo que les quiero mostrar, quizás es un poco más pesado, es cómo funciona el índice
pero como más a bajo nivel. Les voy a explicar este índice en particular. Las bases de datos tienen distintos tipos de índices que no vamos a llegar a cubrir hoy, pero les cuento cómo funcionan estos índices. El índice este que estamos creando por default, el Create Index, termina generando un B-tree. ¿Alguien sabe lo que es un B-tree? No. Está bien. No hay nadie, no tendrían por qué saberlo. O sea, capaz lo pusieron en el chat, no lo veo. Si alguien dijo árbol binario, en realidad es un árbol balanceado. Esto. Por default, las bases de datos generan índices que detrás son un árbol balanceado. ¿Qué carajo es un árbol balanceado, no? Yo veo esto y no se entiende bien. Un árbol balanceado es un conjunto de nodos, ¿sí? Miremoslo así, abstraigámonos de todo el resto. Es un conjunto de nodos. Si me paro en el medio, hacia la izquierda, fíjense que todos los números son más chicos que el que está arriba de todo. El de arriba de todo se llama el nodo raíz, o el root node. Entonces yo sé que hacia la izquierda todo es más chico, y hacia la derecha es más grande o es igual. ¿Sí? Fíjense que el 23 ahí también. Punto número 1. Entonces, tengo un nodo raíz, lo que está hacia la izquierda es más chico, lo que está hacia la derecha es más grande. Sigamos. Los últimos nodos, los nodos de abajo de todo, de un árbol balanceado, se llaman hojas. ¿Sí? Y están todas al mismo nivel, porque el árbol está balanceado. ¿Sí? Si yo tuviese una rama que cae más, o sea, tengo más nodos de un lado, es que no está balanceado. ¿Sí? Hay una serie de algoritmos y técnicas que se hacen para rebalancear el árbol. Obviamente no lo vamos a ver, forma parte de ciencias de la computación, hay algoritmos que hacen esto, y la base de datos justamente balancea el árbol cada vez que se inserta un registro. ¿Sí? Entonces, importante esto. El árbol se tiene que rebalancear cuando insertamos un registro. Y si se fijan, en el final, o sea, en los nodos que son hojas o leaves, los van a encontrar como leaves, hay unas flechas de ida y de vuelta. ¿Qué es esto? ¿Por qué son estas flechas de ida y de vuelta? Bueno, o sea, esas flechas son punteros al próximo nodo. ¿Sí? Es un puntero de ida y un puntero de vuelta. Esto en sistemas se llama una lista doblemente linkeada, ¿sí? Porque va y porque viene. Si lo buscan en internet se llama double linked list. Ahora, ¿por qué tenemos esos punteros? Porque yo sé que si quiero seguir una lectura secuencial, o sea, saber cuál es el nodo que sigue, si yo no tuviese esos punteros, ¿qué tendría que hacer? Tengo que volver a subir al nodo padre y recién volver a bajar y ahí obtengo el resultado. De esta manera, ¿qué me permite estos punteros? Bueno, claramente una mejora a nivel de performance, ¿no? Porque sabe exactamente quién es el próximo que le sigue al lado. Entonces la lectura de esto es muchísimo más rápida. Esto es lo que hay detrás, ¿sí? de cuando generamos un índice. Yo cuando lo vi me pareció maravilloso. Ahora, si lo llevamos al ejemplo este de los nombres, ¿cómo sería este árbol? Esta es mi tabla, este es un ejemplo, ¿no? Tengo IDs, nombres y apellidos. En este caso, estamos indexando por IDs. Entonces, fíjense que todo lo que está a la derecha es más chico que lo que está en el centro. Y todo lo que está a la izquierda es más chico y todo lo que está a la derecha es más grande. ¿Sí? Entonces, de esta manera, indexa la tabla. Y después hay algo que se llama row index. Ese row index identifica cada una de estas filas y lo que me permite a mí es llegar más rápido a la tabla para obtener la información. ¿Sí? Es un poco complicado, pero bueno, como
por detrás me parecía interesante comentarles cómo funciona, ¿sí? Que es un árbol. No sé si acá tienen algunas preguntas. Hola, soy Vero, tengo una pregunta. Bueno, dale. Si inserto un nuevo dato, ¿tengo que reindexar? Eso lo termina haciendo por detrás la base de datos. Okay. O sea, vos no tenés que reindexar. Vos cuando haces un insert, solo el motor de base de datos, al tener un índice, va a recalcular todo esto. Y ahí eso es algo interesante de ver. ¿Por qué? Porque eso significa que la escritura en una tabla indexada es algo que va a llevar más tiempo que sobre una tabla que no está indexada, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente yo cuando inserto un nodo, ¿qué va a pasar? ¿Esto me deja volver para atrás? Sí. Tiene que rebalancear este árbol, ¿sí? ¿Para qué? Para que todas las lecturas después sean muchísimo más rápidas. Esto es como muy a bajo nivel, qué es lo que está pasando. A mí lo que me interesa que se lleven es esto, ¿no? Yo puedo crear un índice y bajar el tiempo de respuesta de una query de muchos segundos a milisegundos. La consideración que tengo que tener es que, obviamente, después, cuando haga un insert sobre esa tabla, puede que me lleve un poco más de tiempo, ¿sí? O sea, la lectura es mucho más rápida contra una escritura que es mucho más lenta. Pero Bien. por ese motivo Sí. no es como, porque yo pensaba, bueno, ¿por qué no tener indexado todo? Pero bueno, por eso que decís, porque Bueno, después si son justamente por datos que eso. se guardan. Sí, sí. Sí. No, eso es. Claro, o sea, lo que tenés que analizar es, digamos, cuáles son las tablas a las que, digamos, más se ataca, qué campos también forma parte de ese análisis, y según esos campos vos determinás los índices que necesitas. Y también, o sea, lo que tenés que entender es si es una tabla de alta lectura o si es una tabla de alta escritura, ¿no? Entonces, si es una tabla de alta lectura, obviamente va a estar indexada contra algo que si no tiene alta lectura y es más escritura, no tiene ningún sentido. No sé quién más iba a preguntar algo. Yo iba a preguntar algo súper relacionado a lo que preguntó Vero, porque te iba a decir bueno, indexo todo, pero en realidad Indexo todo. debería crear índices en base a los campos que van a ser parte de la query, ¿no? Por ejemplo, no sé si podés volver un poco al slide anterior, donde tenés la query de first name. Ahí first name está como un índice. Pero si yo le pondría un and, o sea, le agregaría una condición más, ¿no? Como quiero la persona que se llama James y que tiene tal edad, ¿no? Esa edad me convendría crear un índice. O sea, el índice debería estar, digamos, por cada cosa que yo agregue a la query, ¿debería tener un índice o los más comunes, los más recurrentes? La respuesta es lo más recurrente, porque vos al ya tener un índice, toda tu consulta se modifica. ¿Por qué? Porque la query primero lo que va a hacer es buscar los valores que estén indexados y ya con eso reduce muchísimo el tiempo, reduce muchísimo la cantidad de filas que si no debería analizar de manera secuencial. Entonces eso ya es un primer filtro. O sea, la query esta de acá abajo, la que tiene last name, created date y first name, justo acá me quedó el first name al principio. Pero si yo cambio el orden, si first name fuese al final, la query de todos modos, lo primero que hace es ataca el índice. Va primero por el índice, filtra todo, o sea, toma todas esas columnas y después aplica el resto de las condiciones que yo le exijo, ¿sí? Entonces, ¿te conviene tener absolutamente todo indexado? No, porque vas a terminar teniendo problemas, porque cada vez que insertás hay mucha data que tenés que balancear, pero con que vos tengas ciertos campos ya indexados, te baja muchísimo, digamos, aumenta mucho la performance con solo tener uno ya indexado. Después, obviamente, los más requeridos son los que vos vas a indexar.
Lele, y me hago otra pregunta con respecto a eso, porque muy probablemente podemos asumir cuáles son los queries más como solicitados, pero si no Sí, tenemos esa información, ¿existe alguna manera como de la llevar un tenés. log de eso y después de eso Sí, crear claro. los índices? Sí. Justamente esta de PG Statements te dice cuáles son las queries que se corren, la cantidad de llamados, y desde ahí mismo vos podés ver, digamos, yo acá estoy haciendo un select asterisco, ¿no? Pero si es una query que tiene campos y que es algo constantemente que se llama, vos lo vas a ver desde acá y ya podés analizar Perfecto, si es algo que claro. se repite en otras consultas, listo, indexo. Hermoso, gracias. Em, bien. Índices, entonces, vimos índices. Bien, vamos a ver otro tema que es particionar, y terminamos con este tema, hacemos un pequeño break. ¿Qué es particionar? O sea, vimos una cosa que es indexar, ahora vamos a ver algo que es particionar. Particionar, lo que significa particionar es agarro una tabla y la particiono en tablas más pequeñas, ¿sí? Hay un ejemplo, acá dice un ejemplo que es una tabla de ventas, que lo que estoy haciendo es, la voy a particionar según la fecha de la venta, ¿sí? Entonces, lo que hago es, creo tablas más pequeñas, ¿sí? Por un criterio específico, que en este caso es una fecha. Entonces, de una tabla gigante, en realidad, tengo pequeñas tablas. Cuando ejecuto inserts, o sea, voy a tener distintos procesos que ejecutan inserts con fechas diferentes. Después, al momento de requerir, ¿sí?, de hacer una consulta, yo voy a pegarle directamente a la tabla madre, ¿no? Yo no sé que existen estas particiones, no tengo ni idea. Yo lo que voy a pedir es una información acerca de las ventas en un determinado rango de fechas. Hay algo que se llama el query plan, que te dice qué es lo que va a ejecutar, ¿sí? Esta query. O sea, primero planifica y después lo va a ejecutar. ¿Cómo llego a ver este query plan? A través de esta palabra mágica que es explain, ¿sí? Yo, si pongo explain adelante de cualquier consulta, me va a explicar el plan que tiene, ¿sí? No la va a ejecutar, me va a explicar el plan, ¿sí? ¿Cómo lo va a ejecutar? ¿Por qué les puse esto? Porque lo que quieran que vean es lo que está abajo. Yo hice una selección por una fecha que es de febrero a marzo. Si ustedes se fijan en mis tablas, yo tengo una que va de enero al 1 de febrero y después del 1 de febrero a marzo. Entonces, ¿sobre qué tabla? Fíjense que cuando yo hago esta consulta, hace un escaneo secuencial, o sea, va a leer línea, fila por fila, pero ¿sobre qué tabla? Dice, esto es un escaneo secuencial sobre la tabla Sale 2021-02, ¿sí? En vez de analizar sobre la tabla madre, que es una tabla gigante, imagínense, con muchísimas ventas, lo único que hace es, va específicamente a la partición que tiene que ir. Y esto está buenísimo, porque muchas veces hay tablas que reciben muchísima información, y lo que puedo hacer es particionar, ¿sí? Entonces, dado un criterio, en este caso que es por fecha, puedo particionar, y después, cuando yo hago un select, el motor por debajo sabe a qué tabla, digamos, a qué partición tiene que ir a queryar, ¿sí? Y hace un escaneo secuencial sobre eso, para ver qué es lo que cumple con el requisito que yo le estoy pasando. ¿Tienen alguna duda de esto? A mí esto me parece increíble, como poder agarrar una tabla que es muy grande y poder empezar a particionar según el criterio que yo necesite, y después, o sea, la query está apuntada directamente a esa partición, no pega a todo. Lo cual no significa que dentro de la tabla de sale, cuando yo hago un select,
Digamos, yo en la tabla madre tengo toda la información, pero puedo atacar particiones, ¿sí? No sé si hay preguntas. Entiendo que no. No hay preguntas, ¿no? No. No, ok, No, bien. Bueno, eso es particionar. Lo próximo que vamos a ver es sharding. Me gustaría que nos tomemos unos minutos ahora, porque lo que viene después es más intenso. Ya hicimos 40 minutos, ok, estamos bien. Nos tomamos 5 minutos, si les parece, y continuamos. Ahí va. Bien. Bueno, vamos a ver qué es sharding y qué diferencias hay con particionar. Voy a hacer un pequeño disclaimer acá, es que el sharding en general no es algo que se ve como con frecuencia, no es algo que mañana se aplica en tu trabajo. En general se aplica en empresas que son muy grandes, que tienen alto volumen de concurrencia, muchos usuarios y alto volumen de datos. Nada, eso, un detalle. Entonces, ¿qué es el sharding? ¿Qué significa shardear en inglés? Significa fragmentar, ¿sí? Es como particionar, sí, pero en realidad vos cuando particionas una tabla, en tablas más chiquitas. Cuando vos haces sharding, estás fragmentando tu base de datos, o sea que estás agarrando tu base de datos y la estás separando en otras bases de datos, ¿sí? O sea, la diferencia, como media pregunta de examen, la diferencia entre particionar y el sharding es que vos cuando shardeás tenés instancias de bases de datos distintas, ¿sí? Entonces, tu gran base de datos la fragmentás y levantás distintos servidores de base de datos, ¿sí? Contrario a cuando particionás, que agarras una tabla y la separas en tablas más pequeñas. El concepto es el mismo, pero la escala es muchísimo más grande, ¿sí? Se puede hacer sharding horizontal y sharding vertical. O sea, el sharding horizontal lo que significa es, supongamos que esta tabla que es de usuarios, tengo una base de datos con usuarios, ¿no? Lo que puedo hacer es, dado un rango, de la A a la M en este caso, tengo una instancia de base de datos que maneja usuarios de la A a la M. Y tengo otra instancia de base de datos, otro servidor, otro Postgres levantado, que tiene el rango de la N a la Z. ¿Sí? Este es un ejemplo de sharding horizontal. Entonces existe, yo puedo shardear, se dice shardear, vos shardeas de manera horizontal o de manera vertical, ¿sí? Entonces, de manera vertical, ¿qué significa? Que yo agarro una tabla, la abro en columnas, ¿sí? Y tengo una base de datos que atiende o que tiene esta información y otra base de datos, otra instancia que tiene otra información, ¿sí? Que en este caso tiene la dirección y el zip code. La otra tiene, no sé, otra data, el nombre, el plan, join date. Entonces puedo shardear de manera horizontal y de manera vertical. De manera vertical hablamos de columnas, de manera horizontal hablamos de filas. Y el sharding, de nuevo, ¿qué es? Tengo instancias distintas de base de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá. Yo tengo una DB que tiene la tabla users. Tengo 4 usuarios, pero imagínense 4 billones de usuarios. Entonces, ¿qué hago? Shardeo o fracciono, fragmento mi base de datos en otras dos, ¿sí? Entonces, en el shard 1, los shards se identifican por número. En el shard 1 manejo el rango del 1 al 1 millón y en el shard 2 manejo el rango de usuarios de, no sé, 2 millones al 4 millones, ¿sí?
¿Por qué yardeamos? ¿O en qué momento yardeamos? Cuando tenemos muchísimo volumen de datos, ¿sí? Pero muchísimo volumen de datos, ya al punto de que la instancia que tenemos empieza a carretear, ¿sí? Carretear. Entonces abrimos nuestra base de datos y yardeamos. Hacemos otras bases de datos, información, dado un rango. Lo interesante es cuando yardeo, y esto me parece importante, ¿no? Muchas veces cuando aplicamos algo, estamos metiendo un problema también. En este caso, cuando yardeamos, lo que necesito es tener de alguna manera, en algún lugar, tener identificado qué cosa le corresponde a cada yard, ¿no? Qué cosa le corresponde a cada base de datos, cada instancia nueva que yo tengo. Entonces, es importante mantener actualizado la tabla que va a tener la partition key, que es el motivo por el cual se yardeó, ¿sí? Y tener actualizado el número de yard que atiende a ese partition key. ¿Me siguen hasta ahí? Porque si no, imagínense, a mí me llega una request, tengo n shards, pero no tengo idea a qué responde cada uno. Pésimo, porque voy a tener que ir haciendo de manera secuencial una búsqueda de esto. No, eso no funciona de este modo. Primero lo que tengo es una tabla de mapeo, de ruteo de los shards que tienen el key de la partición, ¿sí? Lele, yo tengo una ¿Tienen pregunta. alguna duda? Sí. Sí. Chicas, ¿alguna había dicho algo? Yo hago preguntas porque nadie más hace. Bueno, respecto a lo del sharding, cuando nosotras empezamos a particionar esto en nuevas instancias, generalmente, esto digo en la práctica, ¿se hace en el mismo lugar físicamente o es normal que se haga en diferentes lugares? Porque, o sea, digo, no, tengo una base de datos enorme y tengo, no sé, trabajo en toda América Latina. Lo primero que a mí se me ocurre es, bueno, veo en dos partes, una para Latinoamérica alta, otra Latinoamérica baja, y que me queden las bases de datos más cerca, o sea, como tomando lo que también nos enseñó Guille Paz en un principio, ¿no? Ahora, este jardín generalmente en la práctica se hace geográficamente en lugares diferentes o se hace generalmente en el mismo servidor? En realidad vos cuando deployás, después lo vemos, pero vos deployás por regiones. Depende de qué servicio uses, ¿no? Yo estoy pensando en Amazon. Amazon tiene regiones, entonces lo que podés hacer es yardear y tener digamos, la información de tus usuarios de Latinoamérica en la región de Latinoamérica y una instancia de base de datos con un yard específico que haga referencia, no sé, a usuarios de Estados Unidos en Estados Unidos. Entonces tenés deployado por regiones. ¿Sí? Y también acordate que son instancias distintas, lo cual significa que si en algún momento, ahora vamos a charlar qué significa escalar, pero si en algún momento vos necesitas que la base de datos el servicio de base de datos que está en Latinoamérica tenga más recursos, bueno, lo vas a poder hacer de manera independiente al que tenés en Estados Unidos. Ok, perfecto. ¿Y existe alguna razón que se te ocurra a vos o que sea como común al momento de tener el mismo ID de la misma persona yardeado por algo en particular? O sea, ¿por qué harías eso? ¿El mismo ID de la misma persona? Claro, un customer 1, imagínate que la partición, porque viste que vos dijiste que la partición podía ser horizontal, que se me ocurre, y es tipo del 1 al 10 están en un lugar, del 11 al 20 están en otro lugar. Ahora, cuando me imagino, y ahí se me parte la cabeza, una partición vertical, me imagino que para una misma persona, para un mismo ID, los datos de A a D están en un lugar y de E a G o H están en otro lugar. ¿Por qué haríamos eso?
O sea, la primera me suena muy ¿Vos decís lógica, que esta información estaría en otro lugar que la información del mismo ID estaría horizontal, decís dividido, vos? estaría yardeado, claro. Ujú. Vos decís, ¿por qué separarías de manera vertical? ¿Cuándo yardeas de manera vertical y por qué? Exactamente. Em, es una forma de hacer sharding. La verdad, si me decís ahora qué caso puntual haría sharding vertical, no, o sea, no sabría decirte en este momento un ejemplo claro de sharding vertical. Pero déjame pensar No, y te tranca, tranca. respondo. O sea, me lo preguntaba porque digo, o sea, bajo qué lógica o para optimizar qué Sí. cosa haríamos sharding vertical. Ujú. Solo, o sea, solo por eso. Eh, bueno, nada, No, tranca, tengo una sigamos, posible sigamos respuesta, después. pero lo charlamos. Sí, y hablando de ubicación geográfica, a Guille le pasó hace poco esto que tenía un servidor en una región y una base de datos en otra región distinta, que lo que terminaron haciendo, o no sé si esa fue el camino que tomaron, fue acercar la base de datos al server, porque obviamente imagínense que cada vez que el servidor ejecuta una consulta, eso es un round trip, ¿no? Me tengo que conectar a la base de datos, ejecutar la consulta, recuperar ese valor y retornar. Entonces, acuérdense que cuanta más distancia hay, más tiempo va a tardar. Si vos tenés el servidor y la base de datos en la misma región, naturalmente ahí vas a tener una mejora. Sumo ahí, efectivamente. O sea, básicamente yo tenía el servidor en Estados Unidos, porque el servicio que utilizo no tenía en Brasil, en este caso en Latinoamérica, pero el servicio que usaba como base de datos sí tenía servidores en Brasil. Entonces, yo creé primero el servidor y, no sé, una semana después creé la base de datos. Y claro, yo lo pensé desde dónde van a acceder los usuarios, ¿no? ¿De dónde están? Entonces dije, bueno, estamos más cerca de Brasil que de Estados Unidos. La base de datos la creo en Brasil. Lo que nunca me puse a pensar es que quien está accediendo a la base de datos no son las personas directamente, sino es el servidor para ir a buscar los datos. Entonces yo veía que tardaba un montón, tardaba mucho, digamos, una query me tardaba 4 o 5 segundos, y no entendía qué pasaba hasta que, hablando con un amigo, me permitió graficar lo que estaba pasando, digamos, cuando, claro, dije, la persona estaba yendo de Argentina a Estados Unidos a buscar el HTML. Ahora, para generar el HTML, Estados Unidos, que es donde estaba el servidor, estaba yendo a Brasil, ¿no? Entonces era Argentina, Estados Unidos, Brasil, para hacer Brasil, Estados Unidos, Argentina. O sea, había algo que no estaba funcionando. Entonces, con mover los servidores de la base de datos a Estados Unidos, el request hacía Argentina, Estados Unidos, porque dentro de Estados Unidos sí estaban en 2 estados diferentes, pero era muy rápida. Entonces, acercar la base de datos a donde esté el servidor era lo correcto y era lo performante. Y simplemente con hacer ese cambio de 5 segundos o 4, bajé a 1 segundo, literalmente. Que justo le comenté a Lele porque me pareció como, era una optimización muy simple que me costó como verla, ¿no? Así que buenísimo que te acordaste del caso. Sí, sí, cuando estaba armando esto me acordé. Bien, buenísimo. Tenemos otras opciones de storage, ¿no? Entonces, además de, o sea, las bases de datos o los motores de base de datos normales utilizan disco y el acceso a disco, o sea, disco rígido, el acceso a disco rígido es lento en comparación al acceso a memoria RAM. No me acuerdo cuál es el índice, pero era algo como acceder a memoria está en el orden de los nanosegundos y acceder a disco está en el orden de los milisegundos.
Entonces hay otras opciones de storage que justamente son storage sobre memoria. Acá no lo puse, pero hay una base de datos que es muy, muy cara, que se llama SAP HANA, que está toda montada sobre RAM, está toda montada sobre memoria, es carísima porque la RAM termina siendo más cara que disco, pero se los cuento así por arriba. Está todo sobre RAM, trabaja con un sistema que es alemán, nada, no importa, que se llama SAP, y todos los accesos, lectura y escritura, está sobre memoria RAM. Ahora, para implementar esto tiene unos costos altísimos, que después lo pueden googlear. Pero bueno, storage en memoria. Entonces, nosotros tenemos storage convencional, de acceso a disco, y storage en memoria. Entonces, el acceso a memoria RAM es mucho más rápido, y puse los ejemplos que son Redis y Memcache, que funcionan como key values, ¿sí? Como stores key values. Entonces, yo tengo una key, y dada esa key, puedo guardar un value. No funciona del mismo modo que una base de datos relacional donde tengo una tabla y se relaciona con otra. No, o sea, está apuntado a alta lectura y escritura, pero no guardas muchísima información, ¿sí? Y ahí les puse un ejemplito de cómo se utiliza. Entre Redis y Memcache hay una serie de diferencias. Redis creo que acepta transaccionar, y tiene como una serie de cosas más que no tiene Memcache. Se los dejé en un link ahí para que lo puedan chumear. Pero ¿qué usos puntuales podría tener algo de este estilo? Bueno, es algo que necesito lectoescritura muy rápida. Entonces, supónganse un chat, o algo de mensajería, o un tablero donde, no sé, muestro la puntuación de, qué sé yo, de juegos online. Son cosas que se actualizan de manera muy rápida, y utilizar una base de datos relacional no cubre la demanda que tiene. Entonces, para casos que son así, o que pueden ser, por ejemplo, de, no sé, IoT, como cosas que son lectoescritura muy rápida, podemos utilizar storage en memoria. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Si no, seguimos. Sí. A mí me hizo acordar esto de Redis a local storage en el browser, como para guardar rápido información y acceder rápido, y solo guarda un key y un value, es parecido. Claro, sí, es parecido. Estoy pensando como... Sí, son cosas parecidas, terminan siendo cosas parecidas. Bien, llegamos a hablar de escalar, ¿no? ¿Y qué significa escalar? Escalar se habla de escala horizontal y escala vertical, ¿sí? Cuando se habla de escala horizontal se dice scale out, voy hacia afuera, y cuando voy vertical se dice scale up. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la escala vertical, cuando yo escalo verticalmente una instancia, estamos hablando de servicios, ¿no? Como o un servidor o una base de datos. Esas son cosas que se escalan, ¿sí? Entonces, escalar un servidor de manera vertical, ¿qué significa? Que yo le estoy poniendo más memoria RAM, que estoy poniendo mejor CPU, o sea, mejoro la máquina en sí. Esa es la escala vertical. La escala horizontal lo que significa es que voy a tener más nodos o más instancias de eso mismo que estoy escalando. O sea, si escalo una base de datos, tengo más nodos de esa base de datos. Si escalo un servidor, tengo más nodos de ese servidor para dar una respuesta a las requests, ¿sí? En vez de tener un solo server, tengo N servidores
que responden a esto. Para lo que es escala horizontal, digamos, escala vertical es puramente hardware, ¿no? Voy y meto más hardware. O le doy más plata al servicio y que me dé, si estoy usando un servicio tipo Amazon, bueno, que me dé una máquina más grande. Ahora, si estamos hablando de escala a nivel horizontal, y estamos usando, si estamos usando algún servicio tipo Docker para deployar nuestras instancias, hay algo muy simple que se puede usar para escalar de manera horizontal utilizando Docker. No sé si conocen de qué se trata Docker o si en algún momento lo utilizaron, pero les cuento más o menos por arriba. Docker es una solución que te crea como una mini computadora adentro de tu computadora. Hoy lo explicó un conocido así, me parece una buena respuesta. Entonces, vos a Docker le decís la receta de la mini computadora que querés instanciar, y le decís, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero un servidor de Node, le voy a dar la receta para que levante un servidor de Node, y Docker automáticamente me crea y me levanta un servidor de Node. Es súper simple de utilizar. Si les interesan estas cosas, les recomiendo que se metan. Pero hay una herramienta que viene con Docker, o que va medio de la mano, que se llama Docker Compose. Docker Compose lo que me permite es manejar Docker de una manera más fácil que haciéndolo, digamos, a mano a través de Docker puro, ¿sí? Docker Compose es como algo que está encima de Docker y hace que mi vida sea más feliz y más fácil. Docker Compose, ¿sí? Tiene una característica que tiene un flag que se llama scale, ¿sí? Y que con ese flag scale, escala, me permite levantar n instancias. Yo lo único que hago es escribo --scale igual la cantidad de instancias que quiero, y Docker Compose me levanta todas esas instancias. Creo que lo tengo por acá. Fíjense, yo tengo acá, esto es Docker Compose, termina siendo como una receta de Docker. Defino una serie de servicios, yo lo único que voy a estar haciendo es levantando un servidor. Y le voy a decir que el rango de puertos que le corresponden es del 5000 al 5011. Fíjense que yo acá cuando escriba, o sea, le voy a decir Docker Compose, levanta este servicio, y lo que le voy a decir, che, escálalo a 10, ¿sí? Le voy a decir, esta instancia puntual que se llama server, instanciame 10, genérame 10 de estos. Fíjense que cuando yo le doy enter, pimba, me arranca, ¿sí? Todas estas instancias. Como no hace absolutamente nada mi servidor, inmediatamente sale. Pero fíjense lo fácil que es instanciar de manera, escalar, digamos, de manera horizontal generando contenedores, ¿sí? Lo que haría, si yo tuviese acá mi servidor programado, bueno, tendría una instancia de servidor, o sea, tendría 10 servidores listos para responder, ¿sí? Después, obviamente, esto en la plataforma donde ustedes hagan los deployments, corren este Docker, ¿sí? Este mismo Docker Compose, y lo que va a hacer es, adentro de esa plataforma, bueno, dar a la luz o dejar ya levantados estas 10 instancias, ¿sí? De manera bastante simple. Tengo esas 10 instancias, ¿no? Entonces, tengo esas 10 instancias. Me llega una request. ¿Quién la va a agarrar? ¿No? ¿Quién la va a responder? Yo acabo de instanciar 10 servidores. ¿Quién la ataja? Bueno, hay otro concepto dentro de lo que es este mundo de la arquitectura, que son los load balancers, ¿sí? O los balanceadores de carga. Fíjense, ¿no? Entonces, nosotros hablamos al principio de la clase que el usuario, cuando hace una request, primero puede pegarle un CDN para que
devuelva el contenido que quiere devolver. Seguido de eso puedo tener otra capa que sea un balanceador de carga, y el balanceador de carga, ¿qué hace? Básicamente es como un policía de tráfico, se para delante de todas mis instancias de servidores y define qué instancia es la que va a responder a la petición que esté llegando, ¿sí? Eso es un load balancer. Llega una petición y sabe a dónde la tiene que mandar. Entonces, después el server le devuelve al load balancer y el load balancer retorna. Me gusta pensarlo como un policía de tráfico o como una aduana que está en el medio. Lo interesante acá es, entonces, cómo define el balanceador qué instancia tiene que responder. Porque imagínense que el balanceador le mande, no sé, tenga una instancia que es su favorita y le mande todo a ese server. Bueno, ese server obviamente en algún momento se va a saturar. Obviamente los balanceadores no funcionan así, los balanceadores son, entre comillas, inteligentes, ¿sí? Tienen definidas, podemos definir qué estrategia queremos que tenga el balanceador para seleccionar el servidor más óptimo para responder a la request, ¿sí? Puede ser en función de la capacidad, en función de la velocidad, ahora vemos. Pero básicamente eso es un load balancer. Cuando ustedes escuchen que es un balanceador es algo que está adelante de todas las instancias de nuestro server y hace de policía. ¿Y sirve para qué? Para no sobrecargar nuestras instancias, ¿sí? Y de manera inteligente dirige el tráfico a la instancia que le corresponde. ¿Qué métodos hay? Hay un montón de métodos, yo puse estos 3 que son medio como los más comunes, pero hay varios métodos, creo que incluso no se les llama métodos, se llaman, creo que les dicen algoritmos o estrategias de balanceo. Les voy a comentar 3. La primera es round robin, o sea, partamos de que el load balancer, si no definimos una estrategia, si no me equivoco, por default es random. Hay que definir adentro la estrategia para ese load balancer. Entonces, una estrategia es algo que se llama round robin. ¿Qué significa round robin? De mis 10 servidores, primero mando una request al primero. Cuando recibo otra request, se la manda al segundo. Cuando recibo otra request, al tercero. O sea, de manera secuencial va distribuyendo todas las requests, ¿sí? Entonces, ningún servidor se va a ver sobrecargado en cantidad de requests, porque de manera secuencial, uno a uno van recibiendo las peticiones. Hay otro modo que se llama IP hash, que este es súper interesante, que es según la IP del cliente, o sea, según la IP de donde se está generando la request, se lo manda a un server o a otro. Y acá es cuando hablamos un poco de la localización o dónde se encuentra esa instancia, porque yo después puedo deployar instancias en distintas regiones, de modo tal que si una persona me hace una request desde Estados Unidos, bueno, el load balancer sabe que hay que mandarle esta request a un servidor que está en Estados Unidos y no a un servidor que esté en Latinoamérica. Eso se llama IP hash. Hay otra característica, otro método de distribución que es menor tiempo de respuesta. Menor tiempo de respuesta, me parece maravilloso, es el balanceador sabe qué servidor está tardando menos en responder y le tira ese, pumba, pumba, pumba. Entonces, todo el tiempo se está actualizando, entendiendo cuál es el servidor que está tardando menos en responder y les va asignando las requests a ese servidor. Creo que puede ser que haya alguna pregunta, no estoy muy segura. IP hash también se conoce como sticky, ¿puede ser? Sí. Y creo que también sticky hace referencia al tema de sesiones.
Porque imagínense que yo estoy en un carrito. Hice una request, yo ya me logueé todo. Hice una request. Llega al balanceador y hacen round robin. Listo, se lo manda al primer server. Vuelve la información. Yo hago otra request y se lo manda a otro server totalmente distinto. ¿Y qué pasa ahí? Perdí mi sesión, ¿no? Porque quien me había reconocido era el primer servidor que me había respondido. El otro servidor ya... hay un tema ahí con cuál es la sesión, quién mantiene tu sesión, ¿me siguen? Entonces, cuando hablamos de sticky, muchas veces hacemos referencia a sticky session y el balanceador puede tener la inteligencia de decir, estamos hablando de un e-commerce, ¿no? Entonces, muchas veces el balanceador puede tener la inteligencia de decir, este cliente está siendo atendido siempre por el servidor, la instancia del servidor 4. Entonces, ese servidor tiene la sesión de este usuario y no pierde su información. No sé si ahí respondí tu pregunta. ¿Por qué no usarías siempre la tercera opción? Porque naturalmente si vos constantemente estás atacando al que tiene menor tiempo de respuesta, acordate que la degradación es algo que, digamos, cuanto más lo atacás, el servidor eventualmente se va a terminar saturando. O sea, algo que te está respondiendo muy rápido en este momento, si vos lo atacás constantemente, posiblemente la empiece a quedar. También depende mucho de qué clase de servicios tenés y qué clase de servidor tenés. Si tenés servidores que a nivel escala vertical son máquinas monstruosas, posiblemente pueda responderte todo el tiempo. Esto no sea un inconveniente. No sé si tienen alguna otra pregunta. El pato, sí, claro. Bien. Por ahora no. Ok. Llegué justo, perfecto. Me queda un minuto. Bueno, esto era todo lo que quería conversar sobre escala y performance del lado del backend. Entonces hablamos de, a nivel servidor, qué cosas podemos usar, qué cosas podemos hacer. Bueno, primero, identificar cuál es el dispositivo y entregar el contenido que ese usuario necesita, y solo ese contenido, es decir, podemos pensar una estrategia en cuanto a recursos que queremos entregar, ¿no? Esa es una primera opción que podemos aplicar. La segunda es, recordando un poco y pensando en función de la arquitectura en su totalidad, es, podemos usar un CDN. Entonces el CDN que cacheaba era una capa intermedia entre mis usuarios y mi servidor. Tengo un caching ahí, entonces puedo responder de manera mucho más rápida. Además, recuerden que esto es, después búsquenlo, pero los CDNs lo que tienen es que están distribuidos en distintas regiones. Entonces, digamos, si yo estoy en América Latina, me va a responder un CDN o un Edge que esté en América Latina. Entonces ahí tengo tiempos de respuesta mucho más rápido. El CDN es una opción que tiene que estar. Hablamos de bases de datos, hablamos de índices y cómo funcionaban los índices por detrás, que es un árbol balanceado. Recuerden que cuando vamos por la estrategia de utilizar índices, la escritura va a ser un poco más lenta, pero la lectura va a ser a las chapas. ¿Cómo hago para entender dónde tengo que indexar? Bueno, lo que tengo que hacer es monitorizar. Entonces, puedo hacer una monitorización manual a través de ¿qué? A través de las tablas de monitoreo que va a tener el motor de base de datos que estén usando. Todos los motores de base de datos tienen alguna tabla que hace referencia a qué queries se ejecutan con mayor frecuencia, cuánto tiempo, toda esa información, búsquenla, depende directamente del motor de base de datos. También tenemos servicios de terceros. Hablamos de particionar una tabla, que es agarrar una tabla y tener tablas más pequeñas
hablamos de sharding o de shardear una base de datos, que es agarrar una base de datos y separarla en otras bases de datos, ¿sí? Esa era la diferencia entre particionar y shardear. Particionar habla de tablas, sharding habla de fragmentar la base de datos en sí. ¿Qué más hablamos? Bueno, hablamos de qué era la escala a nivel vertical, que implica le meto más recursos a esa instancia, recursos de hardware, y también hablamos de escala a nivel horizontal, que significa que voy a tener más minions, ¿sí? Que voy a tener más minions de mi server o de mi Postgres o de lo que sea el servicio que esté teniendo. Por último, hablamos un poco del balanceo de carga. El load balancer es el patoa, como dijo Guille, que está delante de mis instancias y rutea el tráfico según la estrategia que le hayamos dicho que tiene que adoptar el load balancer. Para balanceadores hay un montón de opciones. Si quieren hacer algunas pruebitas para hacer algo más o menos rápido, pueden usar Docker Compose con algo que se llama HA Proxy, que funciona como un balanceador. Bueno, eso fue como el recap. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una consultita bastante rápida sobre el último punto que justo había preguntado, eso de usar siempre la tercera opción. Ahí siempre el método de estrategia del load balancer es una sola. No podés tipo decirle, ok, anda por, no sé, la tercera opción, inteligentemente, si, no sé, cuando tu Sí, de server manera está... dinámica, claro. Ok, Eso depende de qué balanceador uses. Hay balanceadores que vos podés definir múltiples estrategias y hay balanceadores que usan una única estrategia, sí. Pero depende el balanceador que estés usando.